Buenas noches a todos, les damos una cordial bienvenida a esta masterclass gratuita impartida por SEO Academy. El día de hoy estaremos abordando el tema de trascendencia de los pavimentos aeroportuarios, un tema que es parte del lanzamiento de nuestra especialización de gestión del mantenimiento en pavimentos aeroportuarios. Esta especialización nosotros la estamos iniciando el 17 de octubre, así que si les interesa el tema que estamos desarrollando hoy, los invitamos a participar de esta especialización. A cargo de la especialización mencionada y también de la masterclass de hoy tenemos al ingeniero Richard Mora. Él es ingeniero civil con más de 15 años de experiencia en la gestión de seguridad operacional en pista, Global Report Format, Runway Safety Team y mantenimiento de pavimentos. El ingeniero Mora cuenta con una maestría en gestión de recursos humanos y administración de personal, también con una maestría táctica naval y un diplomado ejecutivo en seguridad de la aviación, aérea de aeropuertos y aeronáutica. A nivel de su experiencia, el ingeniero se ha desenvuelto de una manera bastante amplia en el rubro de los aeropuertos, involucrándose en inspecciones AGA en más de 60 aeródromos en América Latina y también se encuentra certificado para la operación de equipos de medición de fricción continua. Habiendo presentado muy brevemente al ingeniero Richard Mora, vamos a darle el pase para que pueda iniciar con esta masterclass. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Juliana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos hasta Perú. Y bienvenidos todos los participantes que nos acompañan en esta noche. Vamos a proceder a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí, Juliana? ¿Se Sí, ve ingeniero. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos y también se logra ver la pantalla. Ah, perfecto. Bueno, le doy la más cordial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan de diversas latitudes. Gracias por sumarse. Mi agradecimiento a SEO Academy también por esta invitación, por valorarme para aportar conocimientos en un tema fundamental en la industria, los pavimentos aeroportuarios. Los pavimentos aeroportuarios o conversar de pavimentos aeroportuarios tiene que indudablemente vincularse con la operación que existe en ese aeródromo, entendiendo que cada aeródromo es particular, tiene operaciones distintas, está ubicado en lugares distintos, tiene una data histórica distinta, los pavimentos han recibido mantenimientos distintos, todo es distinto, el personal es distinto. Entonces, partiendo de esto, aquí vamos a ver brevemente el temario de lo que vamos a charlar hoy. Vamos a hablar un poco de los datos de mantenimiento AGA, aeródromos y ayudas terrestres, pavimentos aeroportuarios, las generalidades, algunas definiciones. Vamos a hablar sobre evaluación estructural y funcional. Dentro de la estructural, el 28 de noviembre entra en vigencia la metodología de cálculo ACR-PCR que va a sustituir a la ACN-PCR. Vamos a hablar también sobre evaluaciones funcionales, entendiendo que la prioritaria, la principal es la evaluación del coeficiente de rozamiento en las pistas, hidroplaneo y sus tipos, qué es el ranurado o grooving, y haremos una visión concluyente. Nuestro objetivo o el objetivo de esta charla es destacar la trascendencia de los pavimentos aeroportuarios vinculados a la seguridad operacional. ¿Por qué tenemos que hacer mantenimiento? Por seguridad. ¿Por qué tenemos que rehabilitar? Por seguridad. ¿Por qué tenemos que demarcar? Por seguridad. ¿Por qué tenemos que hacer inspecciones ajustadas a las normativas de la OASI? Por seguridad. ¿Seguridad de quién? Seguridad de las operaciones que transportan vidas y carga. Hoy por hoy, la industria es el sistema de transporte más confiable e infortunadamente, como se dice en algunos países, se ha aprendido con sangre, se ha escrito con sangre la historia de la aviación. Sin embargo, esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar que todo lo que hacemos está en función de la seguridad de las operaciones. Algunos datos de mantenimiento.
Comenzamos con el porcentaje. Estos son cifras, estimados colegas, amigos, participantes apasionados de la industria, son cifras antes de la pandemia. Junio del 2019, dadas por el oficial regional de la OASI, el señor Jaime Calderón Rojas, mexicano, ya está retirado de sus funciones, pero que dio estas cifras, las cuales yo no, les digo sinceramente, no las conocía para ese momento, y de ahí en adelante me puse a buscar mucha información, qué estaba sucediendo a nivel global, cuáles eran las últimas disposiciones que había dado la OASI en los últimos 10 años, y me puse de verdad a trabajar mucho con datos. Ya tengo 5 años trabajando muchísimo con datos. ¿Qué nos dice este primer dato? Que el 47% de los estados no garantiza que los operadores de aeródromos, concesionarios, explotadores de la infraestructura, desarrollen e implementen programas de mantenimiento. Entendiendo que el mantenimiento aeroportuario tiene 3 grandes ramas. Civil, que refiere a toda la infraestructura al lado aire, porque la infraestructura de las terminales no está plenamente normada por OASI. Lo eléctrico y lo mecánico. Entonces, 47%. Hoy día tenemos, o la OASI tiene, el convenio de Chicago, tiene 195 países que son signatarios del convenio de Chicago, de 1944. O sea, 195 países deben de cumplir, adoptar todas las recomendaciones que están en los 19 anexos de la OASI. ¿Y quién es responsable de eso? Pues la autoridad aeronáutica de cada país, que es responsable de lo que se denomina la vigilancia o fiscalización, como llaman algunos países. Entonces, 47%, repito, estas son cifras antes de la pandemia, que yo estoy buscando las cifras recientes y espero que sean más bajas, que el porcentaje sea menor. Esto es una pista con alto nivel de contaminación neumática. No es que tiene desprendimiento de árido, sino que tiene alta contaminación neumática. Desapareció la micro, desapareció la macro. Es una pista de caucho. Datos de mantenimiento. Segundo dato, 77% de los estados no han establecido o aplicado mecanismos para asegurar que los operadores de aeródromos mantengan buenas características de fricción, evaluación funcional, coeficiente de rozamiento y resistencia al rodamiento de las pistas. Tiene que ver con lo estructural, ACN, PCN, que ahora se va a llamar o va a entrar en vigencia la metodología de cálculo ACN, PCN. Fíjense, 77%, más de las 3/4 partes de los Estados miembros. Repito, estas son cifras de junio del 2019. Aquí tenemos el contacto de un tren con una pista o una temperatura en donde se produce estos depósitos de caucho en la pista, lo cual empieza a desaparecer la micro y después desaparece la macro textura. Genera una interfaz que impide el contacto neumático-pavimento. Y el tercer dato es que el 52% de los estados no garantizan que los operadores definan objetivos con niveles de rendimiento en mantenimiento de ayudas visuales. Entendiendo ayudas visuales todo lo que son luces de aproximación, sistema de balizamiento, lo que es la señalización horizontal, lo que es la cartelería vertical, el indicador de aproximación visual, llamado PAPI comúnmente. Así que repito, espero que estas cifras hayan mejorado sustancialmente. Vamos a ver algunas definiciones. La primera es la definición de los pavimentos aeroportuarios. Hay varias, hay diversas. La que yo he adoptado, que más me gusta porque es clara, concisa, pero a la vez también abarca todos los aspectos de los pavimentos aeroportuarios, es la de la FAA, que nos dice que es una estructura de ingeniería compleja. El análisis de esta estructura y el diseño implica la interacción de 4 variables o 4 componentes fundamentales. El primero, la subrasante o el suelo natural donde se vaya a construir esa pista, ese aeropuerto, ese paquete estructural del pavimento. No es lo mismo construir
un aeropuerto en la Patagonia que construirlo en alguna localidad de Brasil o en alguna isla del Caribe o en algún país de Centroamérica o en la Ciudad de México que tiene condiciones particulares o en los Estados Unidos o en Europa. Es totalmente distinto el terreno de fundación en suelo natural. Segundo punto, los materiales de pavimentación que se van a utilizar. La carpeta superficial es una 401, es una F10, es una con asfalto modificado, es una SMA, Stone Mastic Asphalt, que nació por allá en los países nórdicos y son especiales para aeropuertos que están ubicados en regiones con microclimas donde hay una tasa de lluvia muy elevada. El tercer punto, características de las cargas aplicadas, tráfico proyectado de ese aeropuerto, tipos de aeronave, pesos máximos de despegue, temperaturas, etcétera, etcétera. Y por último, y no menos importante, las condiciones climáticas, meteorológicas. Recordemos que un pavimento, desde el mismo momento en que se construye sin tener operaciones, empieza la curva de deterioro a avanzar. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta, el viento, el agua empieza a deteriorar el pavimento. Esto es la definición de la FAA que está acá en la circular que se menciona. Y esto es una patología o un deterioro denominado ahuellamiento, que es por fatiga, por carga. ¿Cómo se mide? Cada una de las patologías tiene una metodología de medición para establecer el nivel de severidad bajo, medio, alto. Aquí se coloca en forma horizontal una regla y se mide la altura vertical. Evidentemente que esta es una patología de alta severidad, un ahuellamiento. Repito, producido por fatiga, por cargas. Función y propósito de un pavimento están diseñados y construidos para soportar las cargas impuestas, el tráfico, y deben siempre tener una superficie firme, estable, resistente a la fricción durante cualquier época del año en cualquier condición climática. Debe también garantizar que no estén sujetos al desprendimiento de árido o lo que denominamos en la industria el FOD, el Foreign Object Damage. ¿Por qué? Porque estas partículas pueden ser aspiradas, succionadas por motores causando daños. Esto es lo que nos dice la circular de la FAA. Y aquí vemos una patología o deterioro de acuerdo a la ASTM 5340, denominada piel de cocodrilo de alta severidad. La piel de cocodrilo es una serie de fallas interconectadas, una especie de crucigrama que se genera ahí, que cuando está en este punto, fíjense que ya ha tenido algunos pequeños desprendimientos, pero ya está de mírame y no me toques. Esta también es una patología que se produce por fatiga, fundamentalmente en la zona de toma de contacto, punto de visada, donde los pavimentos están sometidos a los mayores esfuerzos y solicitaciones de tráfico. ¿Por qué? Porque ahí está la carrera de despegue y está la carrera de aterrizaje. Función y propósito de los pavimentos. Los pavimentos contienen algo que se llama la macro textura y la micro textura. La macro es responsable de el drenaje. Se puede medir a través de diversos métodos como el parche de arena o la mancha de grasa. La macro textura. Ahí tenemos en esa fotografía, la gran mayoría de estas fotos que ven son tomadas acá por su servidor, un pavimento en un aeropuerto X de un país Z que tenía alto nivel de envejecimiento y deterioro y ya tenía desprendimientos. Se habían pulimentado los áridos. Estaba realizando una inspección y una evaluación de rozamiento. Ahí se puede ver en la parte superior derecha el equipo de medición con la camioneta. Aquí se puede ver un poco mejor. Este es un pavimento que está sometido a unas temperaturas muy extremas y también a veces tiene en algunos meses unas condiciones de lluvia muy altas. Función y propósito de los pavimentos. Continuamos. Ahora vamos a hablar un poco de la microtextura. Es la textura representada por esas partículas individuales
que pueden sentirse al tacto, pero no pueden medirse directamente como lo hacemos con la macro. Sin embargo, hay una metodología que es el famoso péndulo británico para medir la microtextura. Pero hace muchísimos años, hace unos cuantos años, está en uso los equipos de medición continua, los CFM, dentro de los cuales está el Mumeter, el Grip Tester, el Tantra, el ASFTT5, el Skydometer de Moventor, que es finlandés, entre los cuales podemos utilizar esos equipos para evaluar el coeficiente de rozamiento. Acá en la fotografía tienen un bacheo que se había realizado producto de una concavidad que se generó por humedad en la base y subbase. Sin embargo, cuando hicieron el trabajo, el bache quedó más alto, se perdieron un poco las pendientes y aparte de eso se tuvo que hacer de emergencia. Infortunadamente a veces los pavimentos es gerencia por crisis, la gestión de pavimentos, y se colocó pues la mezcla que tenía la planta más cercana, esta que está acá. Que si ustedes la ven está más brillante, está más cerrada, está más compacta, está más densa. Ahí el nivel de fricción era menor que el de la carpeta original. Corregimos el desprendimiento de árido, pero no se cumplió con el coeficiente de rozamiento en su nivel de diseño. Aquí pueden ver la fotografía más de cerca. Fíjense cómo esta está mucho más cerrada. La adecuada macrotextura facilita el drenaje y el desplazamiento de las aguas de lluvia, mejorando el contacto entre el neumático, la cubierta, el peneo, el caucho, como le digan en sus países, y el pavimento. La microtextura debe contener, la micro, partículas duras de alta resistencia. Esto va a estar determinado por el árido. Mientras más calizo sea el árido, ese diseño de mezcla va a ser más susceptible a la pulimentación. ¿Qué es la pulimentación? Es que empiezan a desaparecer todas esas aristas y rugosidades que nos dan o marcan cuál va a ser el porcentaje del coeficiente de rozamiento. Aquí podemos ver una fotografía para entender un poco mejor qué es la micro y qué es la macro. La microtextura son todos estos áridos, protuberancias, aristas que están acá. Las podemos sentir, pero es difícil verlas. Y la macrotextura es la distancia que tenemos desde el ligante asfáltico hasta la parte más alta de las protuberancias o los áridos que tenga ese árido, valga la redundancia. Entonces, la macro es responsable del drenaje, de la evacuación de las aguas, y la micro del rozamiento. Cuando se pierde la micro, el rozamiento está determinado y influenciado por la macro. Esto es en otro aeropuerto donde, fíjense también, ha desaparecido totalmente el ligante asfáltico. En este caso tenemos una mezcla bastante mixta de todo lo que fueron los agregados. Acá estaba haciendo una prueba con el famoso método del granallado, pero simplemente la hice para comprobar porque evidentemente las características tan poco uniformes de la condición superficial no permitió que se pudiera realizar el trabajo. ¿Por qué? Porque la granalla, al chocar con estos áridos, evidentemente al no estar una superficie uniforme, rebota y no puede ser aspirada, entonces se pierde mucho la granalla. La granalla es uno de los métodos, o el granallado, uno de los métodos también que se utiliza para recuperar fricción y para también hacer el borrado de la señal horizontal, la demarcación horizontal. Y aquí tenemos una fotografía que involucra la realidad de la foto con el gráfico. Características de los pavimentos aeroportuarios. Las propiedades de la mezcla, dependiendo de la naturaleza de los agregados del ligante asfáltico y de su composición, son fundamentales. Por eso es que lo más adecuado es tener siempre un laboratorio allí, en obra. Cuidar que se hagan todos los ensayos, el desgaste de los ángeles, el de la fatiga, todo.
si vamos a utilizar polímeros, si vamos a utilizar mezclas que tengan, por ejemplo, porcentaje de vacío altos. Establecer también una prueba de factibilidad para no hacer todo el asfaltado de la pista y cuando asfaltamos la pista y vamos, por ejemplo, a evaluar el rozamiento, el nivel de diseño no lo alcanzamos. Eso es, infortunadamente, en América, lo he visto ya en otros países, algo que es muy común. Todo bien geométricamente, el diseño, las pendientes, se viene a evaluar la pista, el coeficiente de rozamiento para que la autoridad aeronáutica autorice la operación y no se cumple con los niveles de diseño. Tenemos 3 niveles: diseño, mantenimiento y mínimo. La adherencia que presenta un pavimento en cuanto a la micro y la macro expresa la buena o mala fricción y el grado de drenaje que éste tendrá. Un aspecto importante es que se cumpla con todas las especificaciones en el diseño de mezcla para posteriormente evitar el desprendimiento producto de la fatiga y que no se genere lo que se llama el FOD, Foreign Object Damage o Foreign Object Debris. ¿Cuándo es damage? Cuando ha ocasionado el daño. ¿Cuándo es debris? Cuando tenemos un FOD y todavía no ha sucedido nada, no tenemos la ingesta en motor. Entonces, se tienen esas dos definiciones. La más usada es la que está en la parte superior y la más conocida. La que está abajo es muy poco conocida. Sin embargo, es utilizada y está normada dentro de las normativas. ¿Qué es un FOD? Esto que ustedes ven acá. Cualquier objeto inanimado presente en el área de movimiento, pista, calle de rodaje o plataforma que no tiene una función operacional. Eso es un FOD. Puede ser desde un tornillo, desde una botellita plástica de agua mineral, desde la tapa, hasta algún equipamiento de los servicios en tierra. Esto es FOD, desprendimiento de parte de la carpeta superficial en este aeropuerto, donde vemos acá a este colega dando la novedad y evidentemente se tiene que cerrar el aeródromo para establecer las acciones correctivas inmediatas, cerrarla a través de un NOTAM, una notificación al hombre del aire, un Notice Airman. ¿Por qué? Porque evidentemente la pista no cumple con los estándares de seguridad. Ahora, esto no sucede de un día para otro. El pavimento empieza a informar. Entonces, se hicieron las inspecciones correspondientes. Fíjense cómo está totalmente microfisurado todo alrededor. Y esto se produjo cuando una aeronave hizo la toma de contacto, en cierta forma fue prematura. Fíjense lo cerca que estamos a la señal designadora y al umbral. Aquí tenemos una estructura típica de un pavimento flexible. Si lo vemos de abajo hacia arriba, tenemos la subrasante, la subbase. Acá entre la subrasante y la subbase, generalmente se utilizan algunos elementos para impedir el afloramiento de agua. Después tenemos la base y tenemos la carpeta superficial. Cada una de ellas cumple una función estructural y operacional. Fíjense que la subrasante de esto es un terreno colorado, lo que nos indica que tiene alta concentración de hierro. Los terrenos o los aeropuertos que son construidos en estas localidades, cuando se hace una reparación, sí o sí hay que verificar que la subrasante no tenga niveles de humedad. ¿Por qué? Porque la humedad en estos terrenos, en estos suelos con alto contenido de hierro, disparan, elevan la plasticidad. Entonces hay que hacer todo un tratamiento de remoción, esperar que el sol y el viento sequen un poco, hacer un preparado de suelo cemento, suelo cal al 2-3%, compactar, hacer un DCP y después sí seguir con el paquete estructural. En ocasiones se quita lo superficial, se coloca, evidentemente por temas de tiempo, de la dinámica operacional, pero a los 2 meses tenemos otra vez el problema.
Aquí está cómo se distribuye el peso en una estructura de pavimento flexible. Aquí se nos forma un ángulo de 45 grados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros cuando vamos a reparar un pavimento flexible no tenemos que hacer solamente allí, puntualmente donde vemos la falla, tenemos que ver alrededor y ver, a ver, ¿qué pasa por aquí? Por aquí pasa el tren de nariz, por aquí pasa el tren principal derecho, izquierdo, perfecto. ¿De qué aeronave? De un 737-800, de un 700, de un 350, de un 747, de un 767, perfecto. ¿Cuánto es el MOTOBUS, el peso máximo de despegue de esa aeronave? ¿Se va cargado de combustible? ¿Para dónde va? ¿Cuánto pesa esto acá? Y cuando hagamos la reparación, tomar todo eso en cuenta, porque si hacemos la reparación puntual, donde hicimos la reparación quizás no falle, pero va a fallar alrededor, generando el famoso FOD. Aquí tenemos una estructura típica del pavimento rígido. Algo fundamental en los pavimentos rígidos es, bueno, aparte de todo es fundamental, pero algunas fallas que vemos es la terminación superficial con el peinado. Incluso muchos de estos pavimentos tienen que ser objeto de trabajos de texturado transversal o de grooving, que son los canales de 6x6x38 creados en la NASA hace muchos años, allá en Cabo Cañaveral, después lo adoptó la FAA, después la OASI, que ahora está normado y es de uso a nivel global. Entonces, importante esto. Y otro punto importante de los pavimentos rígidos que hay que cuidar mucho son las juntas de dilatación. La vida del pavimento rígido es cuidar las juntas de dilatación. ¿Por qué? Porque se deterioran el sellador, el backer rod o el asfalto modificado que en algunos aeropuertos lo usan. Se deteriora y cuando se deteriora por ahí empieza a ingresar agua, objetos incompresibles y la losa o las losas no pueden trabajar por dilatación y por contracción, generando fisuras, grietas en esquina, empezando el agua a ingresar, nos empieza a deteriorar la subbase, la subrasante, empezamos a tener fisuras superficiales, grietas en la losa, se va a la otra losa y el pavimento rígido es más costoso y requiere de mayor ventana de tiempo para su rehabilitación. La distribución de las cargas se genera de esta forma. No se hace el cono está invertido, y lo que se hace este rectángulo que tenemos acá. Entonces, si la losa tiene alguna fisura, falla, se van a acentuar. Por eso es que es muy común ver en algunos aeropuertos 2 o 3 grietas que atraviesan la losa y evidentemente es una losa que ya está fallada. Hay que rehabilitar eso lo más pronto posible porque va a empezar el problema en todas las losas que están alrededor. Otro tema importante, estimados, los benditos márgenes de pista. O así nos dice en su documento 9157, parte 1, que es el que se refiere a las pistas, que ellos deben construirse con la misma capacidad portante que tiene la pista. ¿Para qué? Para que si durante la operación, sobre todo en el aterrizaje, vientos cruzados fuera de norma proyectan o desestabilizan el aterrizaje, proyectando la aeronave hacia uno de los márgenes, entonces ese margen tenga la misma capacidad estructural y no que se quede el tren principal atascado allí y después no pueda venir algún equipo de remolque porque tampoco soporta el peso. Esto debe cumplirse tanto para las pistas como para los márgenes de las plataformas. La evaluación estructural de la CRPCR, que entra en vigencia el 28 de noviembre de este año, fíjense, está fundamentada en el documento 9157, parte 3, en la edición del año 2022. Nos define qué es el ACR, el índice de clasificación de la aeronave, que lo da el fabricante. Y nos da también el índice de clasificación de los pavimentos, que es el estudio que realizamos con la geotecnia, calicatas, testigos, utilizando el efectómetro de impacto, trabajando con el retrocálculo, con el Farfield. Cuando son pavimentos de hormigón es mucho más trabajoso, más complejo, muy flexible, y conlleva hacer modelaciones, las simulaciones
para dar ahora ese número que es el PCR, que una de las diferencias es que va a ser multiplicado por 10. Si nuestro aeropuerto nuestro pavimento tenía un 58, por decirle, ahora va a estar eso multiplicado por 10 en el caso que dé más o menos ese valor. Sin embargo, toma una serie de aspectos que no tomaba la metodología ACNPC. Otro documento o dentro de ese documento tenemos el numeral 2.6, que dice que esto es aplicable a los pavimentos cuyo uso esté destinado a las aeronaves con masa superior a los 5.700 kilos. También la FAA lo establece en su circular 150-5335 5D. Está la metodología estandarizada para el PCR, de acuerdo a la FAA. Ya hay países que han generado sus documentos, sus circulares, sus anexos. Argentina es uno, en donde estableció, de acuerdo a lo que decían las normas internacionales, que no es un método de diseño, y es cierto, ni de cálculo o de evaluación de una estructura, sino que se trata de un método para notificar, bajo condiciones estandarizadas, la resistencia de los pavimentos. Asimismo, no hay correlación matemática entre el ACN actual y este nuevo método ACR-PCR. Esto está en la normativa argentina, y la normativa brasilera también hizo su regulación a través de la Agencia Nacional de Aviación Civil en Brasil, en donde nos da algunas consideraciones como las deformaciones, las fatigas. Establece cuáles son los criterios de falla en los pavimentos. De los países de América que conozco, pues estos han sido los dos que han trabajado de forma, los primeros que generaron sus regulaciones. Hay otros países que están trabajando, pero aún todavía están en fase de revisión. Esto es la proyección, fíjense que les hablaba de una aeronave. Este MD fue proyectado hacia el margen derecho, que hacía unos 2-3 meses se había rehabilitado, pero no habían considerado o no habían cumplido con la especificación de que la capacidad portante debería ser la misma que en la pista. O sea, debo compactar, debo utilizar los materiales adecuados, debo hacer todo el paquete estructural como lo tiene el resto de la pista, sobre todo en su tercio central donde se realizan las operaciones. Esto ocasiona, fíjense, cierre del aeropuerto, activación del PE. Afortunadamente acá no hubo heridos, pero la aeronave tiene que ir a revisión, se cierra el aeródromo, se retardan todos los vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Importante tener en cuenta qué es la curva de deterioro de los pavimentos. Esta es la que nos establece la FAA. Esta curva de deterioro, como evaluación funcional, está vinculada al PCI, al índice de condición de pavimento, que es lo superficial. Es el índice de condición superficial que se realiza de acuerdo a un estudio normado que se divide la pista. Se utiliza la norma ASTM 5340, o se usaba hace muchos años, se sigue usando todavía, pero anteriormente esto se hacía de forma más manual, más visual. Hoy día ya hay unos equipos de medición de grietas láser que tienen unos sensores fabricados en Canadá, hacen un barrido entre 4 y 6 metros y podemos ir hasta 100 kilómetros por hora. O sea que el trabajo que hacíamos en 2 meses, en 3 meses, porque teníamos que hacerlo en las ventanas horarias que teníamos, ahora lo podemos hacer en un día. ¿Y qué nos dice esta curva de deterioro? Fíjense que acá tenemos la curva de deterioro, y si nosotros no hacemos los mantenimientos en el umbral de preservación y garantizamos las condiciones del pavimento y esperamos que el pavimento se nos deteriore y vamos llegando acá a rehabilitación y empezamos o intervenimos el pavimento en reconstrucción, como lo que vieron allí, vamos a tener dos características. La primera es que los costos van a ser mayores y las ventanas de tiempo también.
Así que es importante trabajar en el umbral de preservación. Importantísimo. Con respecto a la evaluación funcional, tenemos que la principal es la evaluación del coeficiente de rozamiento, determinada fundamentalmente por la implementación, el uso de los equipos de medición de la fricción continua, los CFME. ¿Y qué es el coeficiente de rozamiento? No es más que la relación entre la fuerza tangencial necesaria para mantener un movimiento relativo uniforme entre dos superficies de contacto. ¿Cuáles son? Los neumáticos del pavimento y la superficie. Esto genera una fuerza perpendicular que, a su vez, el equipo tiene unas celdas de carga precargadas, tiene que hacerse una velocidad estandarizada a 3 o a 6 metros, dependiendo si tenemos operaciones en fuselaje angosto o ancho, y eso nos va a dar una gráfica y un valor que es el famoso mu. El coeficiente se define con la letra griega mu. Nos da valor mu mínimo, mu máximo, mu promedio por tercio. Y de allí podemos evaluar una clasificación del estado de la superficie de la pista, que es que la pista puede estar en condición de mojada y resbaladiza. Aquí vemos el gráfico. Un aspecto también importante, estimados colegas, dentro de los pavimentos aeroportuarios es el hidroplaneo. Existen 3 tipos de hidroplaneo, 3. Hay uno que es el más común, ¿no? O 2 que son los más comunes. Ya lo vamos a ver. Primero vamos a ver qué es el hidroplaneo. Si ustedes conocen algún caso, han estado, han trabajado en un aeropuerto, en alguna autoridad aeronáutica, en alguna junta investigadora, en alguna aerolínea, también pueden escribir allí todas sus experiencias, conocimientos, aportes, también las preguntas, pero seguro estoy que aquí hay personal que tiene experiencia en la industria. Les agradezco mucho, colegas, que invité y están acá presentes, así que estamos acá para compartir conocimientos, para aprender, pero también para desaprender. Como definición de hidroplaneo, tenemos que es un fenómeno que reduce significativamente, fíjense, la fricción entre los neumáticos y la pista debido a la pérdida de contacto entre la superficie mojada con agua estancada o inundada. O sea, hay unas interfaces, que puede ser el agua, pero también puede ser el caucho, que genera esos obstáculos y no permite que se produzca el contacto neumático-pavimento. Por eso es que cuando está lloviendo y nosotros vamos en ese vuelo y va a aterrizar, generalmente la tripulación golpea duro el pavimento para romper esa película de agua. Ahora, si hay caucho, el caucho no lo va a eliminar ese contacto brusco o fuerte. Por eso es que las pistas deben de cumplir con los tratamientos tanto de evaluación de rozamiento como de retiro de caucho, conforme a lo que nos dice la OASI. Pero la OASI nos recomienda, o nos da recomendaciones de frecuencias para pistas que están en buen estado. Entonces, eso hay que saberlo interpretar, porque si mi pista no está en condiciones de preservación, no tiene un PSI entre 70 y 100, yo debo entonces empezar a desarrollar un plan de mantenimiento ajustado a mi pista. Y es algo que siempre le digo a los colegas: ¿cómo está tu pista? La pista es el paciente. Entonces, cada paciente requiere una prescripción distinta. Puede que tenga que tomar algún paciente el medicamento cada 4 horas, otro cada 8, otro cada 3, o puede que no le funcione la pastilla, tenga que hacer algún tratamiento por la vena, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos ver bien cuál es la condición actual de nuestros pavimentos, especialmente la pista. Los tipos de hidroplaneo, el más conocido es el hidroplaneo dinámico, que se produce cuando tenemos una película de agua que impide ese contacto neumático-pavimento, porque genera una tensión superficial en donde, fíjense acá, amplío un poco esta gráfica, es de la Junta de Seguridad del Transporte de Argentina, donde hicieron un estudio completo pero sencillo, técnico pero sin mucho tecnicismo, que nos permite a nosotros poder entender los 3 tipos de hidroplaneo.
Entonces aquí lo tenemos. No hay contacto pavimento neumático. Evidentemente que la aeronave entra en hidroplaneo o aquaplaning, con la probabilidad de que la consecuencia sea una excursión de pista. Fíjense, esta pista había llovido, una tasa de lluvia más o menos entre 8 y 10 milímetros hora, ya había parado hace unos 20 minutos y miren cómo quedó la pista, con agua estancada en varios puntos. Este es un aeropuerto que tiene pistas cruzadas. El segundo hidroplaneo es el hidroplaneo viscoso. Este hidroplaneo es bien particular porque se puede producir donde tenemos superficie pulimentada, donde tenemos caucho. Incluso también se puede producir en las calles de rodaje. Y una vez que se produce el viscoso, así después el neumático pase por espacios donde no tengamos agua, estas películas de agua, la aeronave sigue en hidroplaneo. Es común ver en algunos aeropuertos este tipo de árido que es el famoso canto rodado que está fuera de norma. Y fíjense, este es un aeropuerto donde permanentemente la fricción está allí. Al mínimo o por encima del mínimo está ahí. Ahora, ¿qué pasa si esto acumula agua? Este es un árido que está totalmente fuera de norma. Evidentemente ya estaba tan envejecido y deteriorado que había desaparecido totalmente el asfalto. Seguimos con el viscoso. Tenemos agua y agregamos caucho. Potencial riesgo de hidroplaneo. Esta pista con agua estancada, recuerden que ahora tenemos distintas condiciones del estado de la pista. Tenemos mojada hasta 3 milímetros, de 4 milímetros más de espesor es agua estancada, de acuerdo a la metodología del formato global de reporte, vigente desde el 4 de noviembre del 2021 en América. Por eso es que es tan importante evaluar permanentemente las condiciones funcionales y estructurales de nuestra pista y de todo nuestro pavimento, pero haciendo énfasis especial en la pista. Fíjense que esto tiene alto nivel de contaminación, y cuando esto sucede, una de las principales características que vemos es que desaparece el eje central, y generalmente vamos a tener esto como una no conformidad de nuestra autoridad aeronáutica. En algunos casos el explotador, el operador de la infraestructura no le gusta, no está de acuerdo, pero evidentemente que la pintura del eje central de la pista no está y debe estar. No para que yo la vea, sino para que la vea la tripulación. Esta demarcación horizontal es para la tripulación y debe cumplir con lo que se llama la cromaticidad, el color, y con la reflectancia, que está determinada por las esferas, las microesferas de vidrio que lleva. Este es un pavimento que está ranurado, que está con alto nivel de contaminación, y generalmente, si nosotros evaluamos un pavimento muy contaminado con caucho, en ciertas temperaturas va a suceder esto que está acá. El neumático de medición va a quedar así. Fíjense que un neumático de medición que está relativamente nuevo, porque aquí tenemos el testigo que nos dice cuál es el ancho de la banda de rodamiento de ese neumático. Un caso que nos engloba todo lo que les he dicho sucedió el 3 de mayo del 2019 en la Estación Aérea y Naval de Jacksonville, en Florida, en el noreste del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Acá tenemos una vista de la Estación Aérea y Naval. Allá al fondo tenemos el río St. John's. ¿Qué sucedió? Una excursión de pista de un 737-800 NG. Este que está aquí, fíjense, está aquí en las aguas poco profundas. Aquí vemos los niveles de contaminación en ambos umbrales, una pista con orientación 10-28. Aquí se viene por el área verde, fíjense, se salió. Quedó acá, cierre de la base aérea naval, activación del plan de emergencia, remoción de la aeronave, etcétera, etcétera. Esto llevó a que la Junta Nacional del Transporte iniciara la investigación
y concluyó que la causa raíz de esta excursión de pista fue la extrema baja fricción. Extreme loss of braking friction, la extrema baja fricción fue la causa. Otros factores contribuyentes también tuvimos, por supuesto, pero esta fue la causa. Aquí tenemos una vista de planta, una pista con orientación 10-28, como le dije. Aquí está 10 y aquí está 28, 2.740 metros, un pavimento flexible. Y el comunicado de prensa que formaba parte del informe, una aeronave que le dije, el vuelo 293 de Miami Air International, ya esa aerolínea no existe porque se inició la investigación posterior a esta excursión de pista y un año después esta aerolínea cesó operaciones. ¿Por qué? Por incumplimiento de los estándares. Entre ellos, las tripulaciones no estaban capacitadas para aterrizar en condiciones meteorológicas adversas. Aunque ustedes no lo crean, un avión que fue fletado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como dice acá, desde la bahía de Guantánamo en Cuba para la Estación Aérea Naval de Jacksonville. ¿Qué estaba haciendo esa aeronave? Pues haciendo el relevo del personal militar y algunos animales que estaban allá en la bahía de Guantánamo. 143 pasajeros a bordo y la tripulación resultaron gravemente heridos. Varios animales que estaban en el compartimiento de carga murieron, evidentemente cuando cayó el avión, el fuselaje impactó contra las aguas poco profundas. Pero fíjense lo que dice al final, en el recuadro desde que está en rojo. El informe del accidente detalla cómo la tripulación no siguió los procedimientos de vuelo, incluida aproximación desestabilizada, una de las causas de la excursión de pista. Aterrizaje a una velocidad de aproximación excesiva, lo que se llama la ground speed. Retraso en el despliegue de los frenos de velocidad. Evidentemente no se van a desplegar porque si el tren principal no entra en plena velocidad de rotación, producto del agua y del caucho, entonces no se va a activar. O sea, la tripulación no va a tener el mando ni el dominio desde la cabina. Sin embargo, los investigadores determinaron que si nada de eso hubiera ocurrido, estos errores, el avión no se hubiera detenido en la pista sin ranura. O sea, que la pista no tenía ranura, no estaba ranurada, no tenía grooving. Porque la tasa de lluvia y las características de la pista, caucho, agua estancada, contribuyeron a que se produjera el hidroplaneo. Entonces imagínense, así la tripulación hubiera seguido todos los procedimientos, velocidad, aproximación estabilizada, el avión no se hubiera detenido por la alta tasa de lluvia y las condiciones de la pista. O sea, la pista generaba agua estancada y estaba contaminada. Esto fue un hidroplaneo viscoso, estimados amigos, es lo que nos dice el informe de la Junta Nacional del Transporte de los Estados Unidos. ¿Y qué es el ranurado? ¿Qué es el grooving? Son unos canales que tienen la función principal de mejorar el drenaje de la superficie en esa interfaz neumático-pavimento. El ranurado añade textura al área de contacto. Entonces, la función principal del ranurado es la evacuación transversal de las aguas de lluvia. Y como segundo punto también añade textura. O sea, nos da cierto incremento en el coeficiente de rozamiento. Esto que está acá. ¿Cómo lo medimos? Esta separación que está acá son los 38 milímetros. Aquí tenemos el canal tiene 6 milímetros de profundidad y 6 milímetros de ancho. Después 6 milímetros otra vez de profundidad sube como una U. Por acá circulan las aguas de forma transversal. Esto está plenamente comprobado, o fue plenamente comprobado por la NASA. Esto se originó en la NASA y en Cabo Cañaveral. Hoy en día es adoptado en muchos países, sobre todo los países que tienen altas tasas de lluvia, entendiendo una tasa alta de lluvia más de 1.500 milímetros anuales. O hay países que tienen 400 milímetros al año, pero esos 400 milímetros lo tienen en 2 meses. También hay que ranurar. Este ranurado, fíjese cómo se empieza a contaminar con caucho. Miren cómo va desapareciendo los canales. O sea, una especie de costra se genera allí. Mientras más tiempo pase
O sea, mientras más tardemos en descontaminar, en retirar eso, eso se va adhiriendo y se va formando una especie de cristalización, sobre todo en pavimento flexible. Entonces, mientras más tiempo tardemos en descontaminar la pista, más nos va a costar. Tenemos otra pista muy contaminada, fíjense que desaparece en su totalidad el grooving, pero hay mecanismos para retirar ese caucho. Fíjense, del lado derecho tenemos toda una pista ranurada, del lado derecho tenemos contaminación neumática entre baja, de baja tendiendo a media, porque ya nos está borrando acá todo lo que es la micro, pero no nos ha tapado los canales de drenaje. Y aquí tenemos el retiro de el caucho con el método de amolado mecánico, que es otro de los métodos normados y aprobados por la OASI. Aquí tenemos dónde están las especificaciones de el grooving. Y aquí nos dice, aquí hay toda una metodología que debe cumplir el constructor, quien lo debe supervisar, pero aquí abajo están las medidas 6 por 6 por 38 de espaciado. Esto está en la circular de la FAA 150 5370/10H. Una de las empresas que trabaja realizando remoción de caucho es EPAP, es una empresa que ya tiene más de 25 años. Su servidor acá es el asesor técnico operacional y estoy totalmente a la orden para conversar con ustedes. Tienen mi correo corporativo en EPAP. Próximamente vamos a hacer un trabajo en una isla del Caribe. Ya hemos trabajado en 10 países de la región, haciendo cepillado de pavimento, mejorando también el IRI en carretera, retiro de remoción de caucho y ranurado transversal. Esto va acompañado con la actualización, implementación y mantenimiento del respectivo plan de mantenimiento para el aeropuerto. Damos no solamente el servicio, sino hacemos, en este caso lo hago yo, hago el acompañamiento del aeropuerto posterior a los trabajos. Que hablábamos ya del grooving. Y tenemos el tercer hidroplaneo, que es el hidroplaneo por desvulcanización. Este es el que se produce cuando la aeronave entra en hidroplaneo, se nos va a terminar la pista, se va a salir la pista, va a haber una excursión de pista. Hay aeropuertos que no tienen resa, tienen zonas de parada, o sea que prácticamente están a 100 metros o 150 metros de alguna vía expresa o están en algunas mesetas. La tripulación, para detener la aeronave, ¿qué hace? Desactiva los anti-esquí, que funcionan como los ABS de los autos, y se va con los frenos del tren principal. Esto ocasiona que el neumático, el caucho, el peneo, quede de esta forma, fíjense. En algunas oportunidades estalla. También nos hace daño a la condición superficial de la pista. Y estas son las marcas que deja. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá llegó, por temas, bueno, de tiempo sobre todo, la presentación. A la orden para las preguntas que tengan o los aportes. Ingeniero, muchísimas gracias por esta ponencia, muy interesante todo el contenido que nos ha compartido. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado en esta sesión. Estamos activando ya la opción del chat y también del micro para que así los participantes puedan hacerle llegar sus consultas en caso de que tengan alguna o quizá algún comentario. Ok, vemos que Félix está levantando la mano. Adelante, Félix. Señor Félix, ¿cómo anda? Buenas noches también para usted, porque creo que ya no sé si nos acompaña del Perú. Yo estoy en Brasil. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Bienvenido. Félix, buenas noches. Está con el micro apagado. No sé si quizá está realizando su participación con el micro
sin encender. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches, señor. ahora sí. Sí, buenas noches, ¿cómo están con todos? ¿Cómo está, amigo Félix? Oye, Buenas noches. y en primer lugar, felicitarlo por su magnífica exposición. Buenas Bueno, noches. quería hacerle la consulta con respecto al material que tenía en el reza de la aeronave que se salió fuera de pista, porque tengo entendido que el material de ahí justamente es para, ¿no? Imposibilitar que, digamos, a las aeronaves se puedan salir fuera de los cercos perimétricos de los aeropuertos. Sí, bueno, sí, Félix, los aeropuertos deberían tener la RESA, que es el área de extremo de seguridad de pista, pero fíjate que en este caso, a ver si les comparto la foto, en este caso realmente era tanta la velocidad que llevaba la aeronave que solamente si el aeropuerto hubiera tenido el sistema EMAS, que es un sistema de detección, porque tiene un hormigón aireado que va estallando y hace que la aeronave sí o sí se detenga, pero no era el caso. A ver si te comparto acá para que veamos. Las- Acá, Félix, ¿se ve? ¿Correcto? Fíjate, la aeronave entró en hidroplaneo viscoso. Nada de esto la iba a detener. Fíjate que el piloto como pudo, bueno, para no destruir acá, digamos que este pequeño puente que está acá, se vino hacia acá, pero evidentemente que nada de esto lo iba a detener. ¿Por qué no lo iba a detener? Porque primero venía en aproximación desestabilizada. Segundo, traía velocidad de aproximación excesiva. Tercero, entró en hidroplaneo viscoso, o sea, no quiere decir que así la aeronave pasara por sitios donde no existiera agua acumulada, la aeronave no se iba a detener. Y fíjate, terminó deteniéndose acá. Si no hubiera estado el río San John acá y hubiéramos tenido más área verde, la aeronave hubiera seguido quién sabe hasta dónde. Así que no tenía ningún elemento para la detección de la aeronave como el sistema EMAS, que lo pueden buscar. Es muy usado en los Estados Unidos, en Latinoamérica solamente el aeropuerto de Congonhas ya implementó el sistema EMAS hace varios años. Así que bueno, esta es la foto, amigo Félix. Evidentemente que esto, más allá de bueno, todo lo que podemos ver, es lamentable porque este evento que se pudo haber evitado tenía dos causales fundamentales. La primera, las malas condiciones de la pista, agua estancada y caucho. Y la segunda era que, aunque nos parezca increíble, los pilotos no tenían la capacitación, las competencias para el aterrizaje de este equipo, un 737-800 en condiciones adversas. Y una cosa con otra y era totalmente, o sea, el hidroplaneo era algo seguro. Gracias por la pregunta, Félix. Sí, sí, en todo caso, en nuestros medios, cuando tenemos aeropuertos de poca longitud, utilizamos barreras, ¿no? Que también sirve para que las aeronaves no se salgan fuera de la pista, ¿no? Sí, por supuesto. Está el RESA es una, Félix, pero como te digo, hay hidroplaneos como este en donde ninguna RESA lo va a detener. Eso funciona cuando la aeronave, durante el aterrizaje, quizás tiene o hace el rebasamiento de la pista a poca velocidad. Pero en este caso, te digo porque yo me leí completo el informe y el informe es de dominio público. Lo pueden buscar ahí, el vuelo 293 de Miami International, y lo descargan. La velocidad excesiva de la aeronave hizo que fuera imparable. O sea, si no hubiera estado de hecho, hay una parte que dice que si no hubiera estado el río, la aeronave hubiera seguido, quién sabe hasta dónde. Muchas gracias por la aclaración, ingeniero. Tenemos también otra manita levantada. Daniel, adelante, por favor.
tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecerles por la ponencia, por la exposición, muy clara. Yo quería hacer una consulta. Cuando se diseñan las estructuras de los pavimentos para los aeropuertos, ¿se hace a través de niveles de servicio? O por la categoría de aeropuerto, ¿o es una sola estructura pensando que en un futuro se puede ampliar la capacidad del aeropuerto? Bueno, interesante pregunta. Generalmente tenemos que tomar en cuenta el tráfico que va a tener ese aeropuerto. Te voy a comentar un caso donde yo estuve en la rehabilitación de un aeropuerto muy importante de la región y ese aeropuerto se había proyectado para 20 años, generalmente son 20 años, pero habían transcurrido 15 años y realmente se tuvo que hacer una rehabilitación total. De hecho, se cambió toda la configuración de un 737-800 para un 330-200. Si bien la estructura fue muy bien diseñada en su momento, realmente ya estaba presentando unos síntomas y una fatiga. Se había hecho una proyección, ¿quién preguntó? Daniel, se había hecho una proyección, Daniel, de tráfico importante, pero el aeropuerto la había rebasado un 20%. Y cuando recuerdo yo que leí un poco y estaba hablando con la gente que había hecho las proyecciones de tráfico, a algunos le decíamos, las proyecciones de tráfico ahora con esta aeronave, ¿será que estamos bien con esta estructura del pavimento, con esta longitud? Y bueno, la gente estaba dudando porque ya habían hecho la anterior proyección y se habían quedado cortos. ¿Esto por qué? Porque el tráfico aerocomercial, de hecho, hoy día muchas regiones ha superado los niveles prepandemia. Y lo que yo le decía a unos colegas ayer en un país de la región que estábamos hablando sobre este tema, tenían muchos aeropuertos administrados y esos aeropuertos todos estaban empezando a presentar muchas fallas. Yo le decía, bueno, ¿cuánto tiempo este aeropuerto? Este tiene 30 años, este tiene 35, este tiene 28, este tiene 40. Perfecto. Y planes de mantenimiento. Los planes de mantenimiento, pues, se habían como quedado un poco en el olvido. Y lo otro es que no tenían tampoco la capacidad ni presupuestaria, ni las ventanas horarias para atender todo eso. ¿A dónde voy? A que generalmente no se atiende en tiempo y forma a veces el mantenimiento de los aeropuertos. Y hoy día, si bien hay que celebrar el crecimiento de la industria, también hay que tener muy en cuenta que toda esta apertura de nuevas rutas, toda esta apertura, incremento de la frecuencia, incluso hay aerolíneas que no les están controlando los MOTOU, los pesos máximos de despegue. Yo siempre pregunto en los aeropuertos a los colegas, a ver, la aeronave crítica es esta? ¿Y cuál es el peso con el que está despegando el MOTOU? Y generalmente el aeródromo no lo sabe y lo debería saber. Hay aerolíneas, sobre todo las low cost, sin mencionar ninguna, pero hay que tener mucho cuidado porque eso también está siendo un factor que está afectando la vida útil de los pavimentos. Entonces, es un tema que hoy día está siendo bastante, o hay que verlo desde un punto de vista integral, a diferencia de como se veía anteriormente, porque en todos los países está creciendo muchísimo el tráfico. De hecho, antier IATA publicó la cifra de carga se ha incrementado muchísimo, la cifra de pasajeros. Ahora Raúl, que siempre anda haciendo sus sesiones, hizo una la semana pasada allá en Bahrein, allá en el Golfo Pérsico, para apertura de nuevas rutas, incluida América. Se prevén todavía incrementos de nuevas rutas para lo que queda de este trimestre del año. Esto conlleva a que se establezca o se repiense cómo se está proyectando, diseñando los pavimentos. Las condiciones meteorológicas también han cambiado muchísimo. Hay países donde no llovía. Por ejemplo, les digo que estuve en el sur hace casi 3 meses en 2 aeropuertos dictando algunos cursos sobre remoción de nieve y hielo y colegas que creo que algunos están acá. El invierno que se tuvo en la Patagonia en este 2024 ha sido totalmente atípico, algo más o menos como lo que está pasando ahora con Milton. Bueno, eso pasó. ¿Dónde tenemos que ir? A que
el diseño, la rehabilitación y el mantenimiento de los pavimentos, nosotros hagamos gestiones basadas en riesgo en función a las operaciones que tengamos allí. Así que bueno, es un tema que creo que amerita que todos los que estamos en el sector también aportemos nuestro granito de arena y nuestra experiencia, porque realmente se está haciendo cada vez más complejo. Hay aeropuertos que los han, miren, hay aeropuertos que los han rehabilitado. Conozco varios. Estuve en 3 de esas varias rehabilitaciones y por temas de tiempo, de cronogramas, de condiciones meteorológicas, la rehabilitación resultó peor que como estaba el aeropuerto anteriormente. Infortunadamente, eso está pasando y eso es una de las grandes ocupaciones que debemos tener nosotros en la industria. Si bien se está avanzando, si bien se está trabajando, el tema de la seguridad operacional en la pista está abarcando niveles que no los había abarcado. De hecho, el Plan Nacional de la FAA 2024-2026 entrelaza el SMS con la seguridad operacional en la pista. Totalmente. Yo ayer estuve hablando de ese tema en una charla en un instituto de Derecho. Y bueno, les dejo ese tema ahí porque no solamente es conocer de pavimento, que es importante, pero los colegas de pavimento generalmente no conocen de operaciones. Los de operaciones no conocen de pavimento. El del SMS no conoce de pavimento. El de pavimento no conoce de SMS. Y esto es un sistema. O sea, todos tenemos que conocer un poco del sistema donde nos movemos. Así que un tema complejo y bueno, gracias por la pregunta. Por cierto que con varios colegas estoy trabajando en algunas propuestas de mejora con respecto a esto. Colegas especializados sobre todo en en la infraestructura y el diseño. Sobre todo trabajan más con la parte de diseño que con la parte de operaciones. Yo les digo, bueno, aquí tenemos que integrarnos todos los que tenemos un poquito de experiencia, mucho, vamos a aprender mucho, seguramente vamos a desaprender mucho, pero acá lo importante es que tratemos de que la industria no se siga escribiendo con sangre. Sí, gracias, Daniel, por la pregunta. Ingeniero, muchas gracias nuevamente por la aclaración a esta duda. Vamos a ir al chat también, que tenemos un par de consultas. Albert lo está felicitando por la exposición y le pregunta cómo se puede mitigar el efecto de hidroplaneo desde el diseño de la MAC en base a su experiencia para zonas de altura mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde hay riesgo de congelamiento para las zonas de pista. Una de las medidas para mitigar el hidroplaneo es garantizar las condiciones de coeficiente de rozamiento y las condiciones de drenaje. ¿Quién hizo la pregunta por ahí? Albert. Y hacer los trabajos de ranurado, Albert. No sé si esa pista está ranurada. Incluso hoy día hay muchos aeropuertos que no solo se ranuran, se texturan y luego se ranuran. Primero se textura y luego se ranura. ¿Por qué? Porque si yo primero ranuro y después texturo, como la profundidad del grooving es 6, si yo texturo después voy a disminuir esa altura. Entonces primero texturo y después ranuro. Eso, bueno, en aeropuertos del sur y en los Estados Unidos nosotros lo podemos ver que es bastante común, pero es algo que todavía no está muy incorporado en algunos países de América. En Argentina se utiliza, acá en Brasil donde estoy también se está utilizando, aunque ellos han tenido buenos avances en la industria, sin embargo, hay todavía gente que no conoce estas metodologías del grooving, al igual que las metodologías de descontaminado también no son muy conocidas. Generalmente se usa, o la más común es la del agua a alta presión, pero este tema que tú mencionas hay que cuidar las características de fricción y de drenaje en la pista. Y evidentemente también hacer, en el caso que tenga el espacio, hacer la reza. Si el aeródromo hacemos una gestión de seguridad operacional y queremos estar siempre dentro del nivel aceptable de riesgo, también se puede implementar el sistema EMAS, que es un sistema de detección con unos hormigones especiales.
Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Y vamos por una última pregunta. Tenemos una mano levantada de Miguel. Adelante, Miguel, por favor. ¿Qué tal, Richard? Muy buenas noches. Miguel Mencía de Honduras. Un placer saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo está Miguel? Es que si yo dije, oye, este Miguel Mencía tiene que ser ya de la tierra catracha. ¿Cómo está Miguel? Aquí escuchándote. Solo como para ampliar un poquito y dar un poquito adicional a todo esto, para ampliar un par de preguntas que salieron anteriormente. Efectivamente, para el tema del pavimento y la pista, desde el punto de vista de planificación aeroportuaria, hay que recordar que los diseños y la planificación aeroportuaria, los planes maestros son muy importantes y siempre se inicia por la pista, después vamos a calles de rodaje, plataformas y llegamos a la terminal para tener ya toda la parte del diseño del lado tierra, pero muy importante el hecho de definir desde un inicio es hacia dónde va la aeronave y las capacidades de las aeronaves para poder definir exactamente cuáles son las capacidades del pavimento y de la subbase y base en el caso que sea un pavimento asfáltico o en el caso de concreto que sería básicamente la subbase y la capa de concreto encima. Muy importante tener en cuenta esas capacidades y los cambios que está trayendo la OASI, como tú mencionaste en tu presentación, que inician en noviembre de este año, en el cual es el cambio al método ACR-PCR, en el cual el punto muy importante es poder determinar las capacidades de elasticidad de tanto de la subbase como de la base, o sea, de la estructura del pavimento como tal, lo cual permite establecer cuáles son las formas de cortante y de cargas triaxiales que reciben los suelos en esos casos para poder tener un número adecuado, para poder compararlo contra el número que nos da el fabricante del ACR, que es una situación que se está viniendo. Muy pocos estados a nivel de Latinoamérica han realmente entrado en ese sistema, en el cual ya muchos en sí ya lo han metido dentro de sus regulaciones, pero todavía no tienen claro todo lo que conlleva este nuevo trabajo, en el cual es determinar todos estos módulos de elasticidad de las estructuras. Sí, gracias, Miguel, totalmente de acuerdo, sí. Y empezar también, Miguel, por conocer también las diferencias entre el ACN, PCN con el ACR-PCR. Uno es que el ACN-PCN está basado en el método del CBR, ¿viste? Muy conservador. Ahora vamos a pasar al análisis lineal de capas elásticas. Vamos a pasar del método empírico al empírico mecanicista. Anteriormente teníamos 4 categorías con sus rasantes clasificadas según el CBR o el rígido, el K para el rígido, y ahora vamos a tener 4 categorías subrasantes clasificadas según el módulo E para rígido y flexible. En el ACN-PCN teníamos una rueda única equivalente, ahora en el ACR-PCR tenemos todas las ruedas del tren principal. O sea, la presión de inflado le digo de las que me acuerdo, la presión de inflado del ACN-PCN estándar 1.25 megapascal, y ahora la presión de inflado en la ACR-PCR va a ser 1.50 megapascal. El tema de las coberturas también, de 10.000 para la ACN flexible va a pasar a 36.000 y tanto. De utilizar materiales estándares en ACN-BCN, ahora vamos a utilizar materiales de pavimentación utilizados con el módulo E y el coeficiente de Poisson, posibilidad de incorporar otros materiales nuevos. O sea, es un cambio, créanme, total. Yo les voy a decir algo con sinceridad porque hay mucha gente en la industria. A lo mejor suena duro lo que voy a decir, pero creo que es la realidad. Yo le decía a unos colegas, miren, muchos todavía no terminaron de entender qué es el ACN-PCR cuando le ponen el ACR-PCR enfrente. O sea, muchos ni siquiera entendieron cómo hacer un estudio de compatibilidad, el low, el MOTOW, la sobrecarga, todo este tema. Y nos pasan ahora a ACR, PCR, y bueno, la FAA y la gente de la ACPA está trabajando y está haciendo, y de verdad que lo aplaudo, pero en la realidad, Miguel, y demás colegas, yo que tengo la fortuna de estar en muchos países, en muchos aeropuertos, hablando, o sea, con la gente que está en primera línea, y les digo, ¿cómo estamos con la CNPCN? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un estudio de compatibilidad? ¿Cuál es el motor de esta aeronave? Bueno, hay falencias ahí, y esto no lo digo yo, esto fue uno de los postulados que hizo OASI en el simposio que
se celebró recientemente ahí en Punta Cana, con lo que ellos decían la escasez de personal en la industria y el fortalecimiento de las competencias a través del CBTA, que es capacitación basada en competencia. Entonces, creo que teníamos que trabajar mucho en esto. Le digo a la gente siempre, mire, en nuestros cursos equivoquémonos, no hay problema. O sea, ¿quién no ha logrado conocer o entender algo sin haberse equivocado? Nadie. O sea, la equivocación, el error es parte de nuestra curva de aprendizaje. Evidentemente que si lo hacemos en cursos de capacitación y entrenamiento adecuados, bueno, va a ser mucho mejor porque no vamos a tener exposición de vida. Y hacia eso creo yo que hay que apuntar. No sé qué opinan ustedes, pero he visto que todavía se va a migrar a la CR-PCR y todavía quedan muchas dudas, empezando porque nosotros tenemos que conocer las aeronaves. Muchos colegas, los que trabajan en el aeropuerto, saben, y recientemente terminé un programa con unos colegas de Centroamérica y una de las cosas que les dije, chicos, tienen que conocer las aeronaves, no solamente leerlas en el papel, sino ver un Embraer 190, un 737, un 320, bueno, el fuselaje, el peso. No necesitamos sabernos eso de memoria, pero por lo menos identificando la aeronave que opera en mi aeropuerto, los 2, 3, 4, 5, bueno, quienes trabajen en aeropuertos internacionales donde hay 10 o 15 tipos de aeronaves, bueno, tienen un poco más de trabajo, pero ese es el desafío de la industria. Nosotros poder vincularnos más con la operación desde los niveles, como bien decía Miguel, de diseño, de las performances de la aeronave. Incluso hoy día, les digo, la gente de Airbus está instalando en los 320 un mecanismo, un software que le da la acción de frenado, la Runway Brake Action. Entonces, cuando la tripulación va de un aeropuerto A a un aeropuerto B, recibe la notificación, el reporte de condición de la pista por tercio que lo hizo el explotador. Ese número, ese código que va del 0 al 6, está vinculado con la acción de frenado. Entonces, la tripulación introduce, el aeropuerto allá, San Pedro Sula, están reportando 555, tercio 1, 5, tercio 2, 5, 5, o sea, pista mojada. La aeronave aterriza, siempre y cuando esté estabilizada, porque todo queda grabado ahí. Después, Miguel, el software te da la acción de frenado. O sea, con un código 5 la acción de frenado es buena. No es mediana, no es de buena mediana, ni de mediana deficiente, es buena. De acuerdo a lo que dice la RK. Entonces, esto yo lo celebraba porque yo le decía a los colegas de los aeropuertos, miren chicos, ahora estamos obligados a hacer un reporte lo más ajustado posible. ¿Por qué? Porque ahora la tripulación es el mecanismo de retroalimentación del sistema, pero también está incorporándose la tecnología como una de las barreras del sistema para reforzar eso. Entonces va a ser la tripulación y va a ser la tecnología. Entonces vamos ahora a enfocarnos y si tenemos fallas, bueno, tenemos falencias, todos tenemos falencias. Yo me he equivocado un montón de veces, trato de no equivocarme, pero quizás lo poco o lo mucho que sé porque me he equivocado mucho y lo digo sin ninguna vergüenza, porque si no me hubiera equivocado, créanme que no he aprendido ni me han pasado si no hubieran pasado esas cosas, créanme que no hubiera incorporado en la curva de aprendizaje las cosas que incorporaron. Entonces, hace falta equivocarse, hace falta el error siempre y cuando nosotros no lo hagamos de forma intencional, ¿no? Sino que lo hagamos, bueno, producto quizás de la inexperiencia, de la falta de expertise que necesitamos en la industria. Pero bueno, creo que es fundamental seguir capacitándonos, estimado. Y gracias, Miguel, también por el aporte. No sé si hay otra pregunta por ahí, Juliana. Con esta última participación, ingeniero, estaríamos ya cerrando la sesión. Muchísimas gracias por este espacio de interacción que hemos tenido, bastante enriquecedor. También gracias a los participantes que se han animado a intervenir. Y nuevamente aprovechar antes de cerrar
a invitarlos a revisar la especialización que tenemos a cargo del ingeniero Richard Mora en el rubro de pavimentos aeroportuarios. Los invitamos a revisar nuestra página web, seoacademy.edu.pe. Ahí van a encontrar el brochure de esta especialización detallando los temas que se van a abordar y también la presentación del docente y mayores detalles sobre nuestra metodología de trabajo y demás. Así que los invitamos a revisar esta información. En nuestra página también encuentran los contactos de nuestros asesores de ventas por si requieren alguna ayuda, si requieren quizá el soporte con alguna consulta que tengan o si es que ya están animados a participar en la especialización, también para que les brinden apoyo con su matrícula. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta ponencia muy interesante, también por el tiempo que se ha dado en responder las consultas y gracias a todos los participantes por su atención. Justo veo en el chat también que están consultando sobre la grabación de esta sesión, comentarles que la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. El día de mañana, pasado el mediodía, va a estar subido allí. Sí, a Juliana, aquí alguien dice, el señor Riverson Sánchez. ¿Cómo estás, Riverson? Excelente ponencia. ¿Puede enviar el listado de los equipos principales que pueden realizar la medición? Ese listado está en varios documentos, Riverson. Está, por ejemplo, en el 9137 de la OASI, parte 2, estado de la superficie de los pavimentos, lo conseguimos como documento madre. Hay varios tipos de equipos porque lo que varía allí, varían varias cosas. La presión de inflado del neumático, bueno, las velocidades son 65 y 95. Hay países que solamente han adoptado 65 y otros que tienen 65 y 95, pero ahí vas a ver, ahí no te va a decir marcas ni modelos, ¿no? Pero te va a decir las características en función a la presión de inflado del neumático de medición. Pero te puedo decir, las marcas más utilizadas está el Mumeter, que utiliza 2 neumáticos de medición con cada uno con una deriva. Está el Grip Tester, también otro equipo muy usado. Está el ASFT T5, que es sueco, de la gente de Sarsis. Está ahora, o sea, no le hago propaganda, sino simplemente estoy mencionando, para responder la pregunta, está un equipo de reciente creación, finlandés, de la gente de Moventor, el señor Mikko Kalo allá en Finlandia, el Skydometer. Importante como consejo que los equipos, como recomendación, porque me ha pasado de todo un poco y uno va aprendiendo, los equipos siempre tienen que tener, aparte de que esté certificado, homologado por el fabricante, que los operadores tengan también su certificación, su capacitación, que los equipos cumplan con, estos equipos tienen un sistema con nitrógeno, celdas de carga, la bomba, el caudal del milímetro, que te genere todos los reportes. Algo importante es verificar en qué pista yo voy a usar ese aeropuerto, porque esos equipos tienen diferentes pesos. En pistas donde hay irregularidades o patologías, deterioros, abollamientos, depresiones, ondulaciones, baches, sinuosidades. Entonces, si el equipo es muy ligero, o sea, poco pesado, por ejemplo, hay uno de esos equipos que mencioné que pesa 80 kilos. Entonces, si su pista no es una pista que tenga una superficie, digamos que homogénea, sino que tiene mucho sobresalto, esa medición le va a salir, hay la probabilidad de que se adultere. Entonces, siempre es importante evaluar qué pista voy a evaluar con qué equipo. Por eso o sea, qué paciente y con qué tratamiento. No, mira, este no funciona. ¿Por qué? Porque si usted evalúa una pista que tenga mucho sobresalto, mucho deterioro con un equipo muy liviano, créame que me pasó. Le va a salir la medición adulterada. El que se realice una medición adulterada es algo de sumo cuidado porque cada vez que sucede algún evento relacionado con la seguridad operacional en la pista, una de las primeras acciones de la Junta Investigadora es pedir que se realice in situ una evaluación de rozamiento y que se presenten todas las anteriores por parte del explotador que debieron haber sido validadas por la autoridad aeronáutica, ¿no? Hasta tanto la autoridad aeronáutica no le ponga la firma, esa medición no es válida.
el explotador, el concesionario lo pudo haber hecho, pero hasta tanto la autoridad aeronáutica no le ponga la firma, no es válida. Ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay alguna discrepancia, ¿quién hizo la medición? ¿Quién la supervisó? ¿Quién la avaló? O sea, se hace la investigación, entonces todas las personas ahí van siendo metidas ahí en esa investigación, o por error o por omisión. Entonces, bueno, como un tema para, quizás algunos lo saben, otros no, pero bueno, se los comparto. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias. De verdad honrado de haber estado acá con ustedes. Buen descanso, buen fin de semana y espero, bueno, verlos acá próximamente en el curso especializado donde vamos a trabajar bastante. Vamos a hacer muchos casos prácticos. Esto es aprender haciendo. Creo que no hay otra forma, más allá de la teoría que es importante conocerla como una de las defensas del sistema. Hay que trabajar en los casos reales. Y créanme que está pasando de todo. O sea, que tenemos todos los insumos para aprender de lo que está sucediendo. Así que gracias a todos. Y bueno, Juliana, honrado. Gracias a todo el equipo de SEO Academy. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muy buen contenido de valor nuevamente. Agradecidos por toda la información que ha compartido y muchas gracias también a todos los participantes por las intervenciones y por su atención. Muchísimas gracias. Esperamos verlos en la especialización junto al ingeniero Richard Mora. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos hasta sus respectivos países. Honrado. Gracias. Chao, Miguel. Un abrazo.